seguir avanzando con esa exclusiva y esos documentos a los que Conchi Gil hemos tenido acceso y que revelan, como poco, según los trabajadores del hospital, una manipulación del triaje en los pacientes que llegan a ese hospital. Adelante. Sí, precisamente nos vamos a centrar, Yelamo, en ese proceso de triaje, en esos documentos exclusivos a los que ha tenido acceso La Sexta. Y les vamos a enseñar esta fotografía, en la que vemos claramente cómo hay pacientes que cuando llegan precisamente lo hacen en color amarillo. Esos son los pacientes que llegan urgentes. De alguna forma, sospechosamente, cambian a color verde. El amarillo y el verde tienen tiempos de espera distintos porque la gravedad de su patología será diferente. Esta es la denuncia de una de esas trabajadoras, pero no es la única. También hemos visto cómo esas prácticas, lo vemos a través de este correo porque eso ocurría el 20 de noviembre, esto ocurría el 15 de abril, vemos cómo estas prácticas denuncian estas trabajadoras que comprometen de forma negativa la seguridad de todos los trabajadores y también de los propios pacientes. Pero es más, dicen que no solo es que repercuta de manera negativa, vamos a ver, porque además denuncian que eso puede llevar también problemas legales para todos estos profesionales. Estamos hablando de documentos a los que hemos accedido de forma exclusiva y que también trasladan otra cosa más. Trasladan, por ejemplo, quejas, en este caso por parte de trabajadores, que hablan precisamente de esos tiempos de espera, que no se entiende como un paciente está en verde, está calificado como verde y espera más que uno que está calificado como amarillo. Esto lo denuncian también los sindicatos SATSE desde hace un par de meses, que hablaban precisamente de cómo se estaban permitiendo estas prácticas para aligerar las listas de espera. Pero vamos a ver por qué estas malas prácticas por parte de los profesionales, de los hospitales, también han provocado dimisiones. En este caso a través de la carta de una renuncia por parte de una anestesista. Ella dice que están desmantelando el sistema y habla en el año 2023 de esta carta de renuncia, en la que implantaron en febrero de ese año quirófanos los fines de semana, que se los informan con días de antelación y que ya tienen anestesistas externos ya programados. Y habla de un ejemplo más, cómo todos esos anestesistas ya programados los fines de semana se hacían cargo no de un quirófano por anestesista, que es lo normal, sino de quirófano y medio o incluso 2. Dice esta trabajadora en la carta, Yelamo, que denunciar todo eso supuso también represalias para ella dentro del hospital. Pues muchas gracias, Conchi. Esa es la información que les contamos en exclusiva y que además el Sindicato de Enfermería de Madrid ya denunció el pasado mes de abril. Esa recalificación de pacientes en el triaje que pasan de graves a menos graves, según, y leo la denuncia literal en el escrito que tengo del SATSE, la reasignación se realizaba sin justificación médica basándose en razones estadísticas. Esa es la denuncia y esos son los documentos que le acabamos de mostrar en exclusiva, Monrosi. Yo creo, sinceramente, que no es difícil de entender de qué va el negocio. Es decir, con una sanidad pública, de gestión 100% pública, y de calidad, con los recursos suficientes, no habría un gran negocio para las grandes empresas de sanidad privada. No lo habría. ¿Cuál es la manera de enriquecer a las grandes empresas de sanidad privada? Dos vías. Una, ceder parte de la gestión de lo público a las empresas privadas. En la Comunidad de Madrid eso en una década se ha disparado un 140%. Un 140%. El número de recursos de la Comunidad de Madrid públicos que van destinados a las grandes empresas. Y otro, el desmantelamiento de los servicios. También se ha multiplicado, no solo en Madrid, pero también en la Comunidad de Madrid. Insisto, no solo en Madrid. Algunas comunidades, por ejemplo, en mi tierra, en Andalucía, los últimos gobiernos del Partido Socialista también empezaron esa vía de recortes de la sanidad pública. Pero en la Comunidad de Madrid es sangrante. Dicen, no, es que eso sale más barato. El dinero presupuestado para el Grupo Quirón en 4 años era 2.500 millones de euros. En 4 años vamos por 5.000. El doble. Todo el presupuesto de sanidad. Y la otra vía, ha aumentado todo el presupuesto de sanidad. Y la otra vía... Pero lo aumentáis para ellos. Y la otra vía... No, para todos los hospitales. Para pagarles a ellos. Oye, ¿y el Hospital de Defensa por qué lo lleva el Grupo Quirón? ¿Por qué se ha contratado el Ministerio de Defensa? ¿Tú qué sabes de ese asunto con el Grupo Quirón? Eso sí es FAS. A ver. No, con el Grupo Quirón. No, sí, es que me parece relevante. Me parece relevante. Tengo que seguir avanzando, por favor. Para eso sí vale, ¿no, Grupo Quirón? No metas las mutualidades porque podríamos hablar mucho de ellas. Venga, Rosy, remata, 5 segundos, que van a ser 20, pero bueno. La otra vía, aparte de destinar recursos públicos directamente a la gestión privada, que ahí, por cierto, es evidente, además, cuando entras en un centro, por mucho que digan, no, es que no tienes que ir con la tarjeta de crédito, ahí no eres un paciente, ahí está prevaleciendo el negocio, te conviertes en un cliente, porque esa empresa
no está nada preocupada en tu derecho básico universal a la sanidad. Lo que quiere es ganar cuanto más dinero mejor. Y la otra manera es vaciar de recursos. Venga, vámonos. De recursos. Tengo otro tema. Luego retomamos. Luego retomamos este asunto. A mí me parece fenomenal. No me hagáis levantar la voz, Rosy. Es mentira que pueda. Venga, son las 10:31 minutos. Por favor, Pilar. 10:31 minutos. Hora menos en Canarias. Tranquilidad. Hay más programa. Vamos a retomar este asunto enseguida porque tenemos más información. Oye, calma, chicos. Permitidme que ordene la mesa. Bueno, Esa empresa decide si hay 2 médicos en urgencias. les decía que la noche va de mentiras. Bueno, la verdad es que admito que me ha parecido bastante exótica la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Congreso de los Diputados en un día como hoy, que ha acaparado durante muchos minutos la señal institucional de los actos conmemorativos del Día de la Constitución para soltarnos allí un mitin prácticamente sin que nadie le haya podido preguntar, para soltar un mitin, para descalificar además a un medio de comunicación que ha publicado una noticia cierta, por cierto, una noticia absolutamente cierta que además ha reconocido todo el mundo. A lo que estamos asistiendo estos días es a detalles ínfimos, gracias primero a que alguien lo grabó y luego a que el periódico El País, haciendo periodismo, pues lo ha publicado. Un detalle muy pequeño con respecto a lo que se debe esconder detrás, lo que los ciudadanos nos imaginamos que se esconde detrás del gran negocio de la sanidad pública. Y para que el negocio de la sanidad pública sea tan inmenso y se estén enriqueciendo tanto entre 4 o 5 grandes compañías de seguridad privada, pues lo que sanidad privada, ¿no? De sanidad privada, pues lo que hace falta es el desmantelamiento de lo público. Y este sistema está en marcha en muchas partes de España. Yo en eso sí coincido con Andrea Levy, en que no es una cosa que haya llevado a cabo en exclusiva el Partido Popular. También hay gobiernos autonómicos del Partido Socialista o de Junts en su día en Cataluña que han llevado a cabo este tipo de políticas, pero en el caso de la Comunidad de Madrid es especialmente sangrante. Y los ejemplos que hemos conocido estos días son directamente terrorismo sanitario, porque es jugar con la vida de la gente y desgraciadamente hemos visto la cara más extrema en Andalucía también con el tema de los cribados. La gente se muere por el camino. Estamos viendo informaciones sobre indicaciones de que a pacientes graves se le derive en el triaje a enfermedades menos graves simplemente por un tema de beneficio económico. La gente se muere en el camino. Yo creo que no hay ningún problema en que haya una gestión privada de un servicio público en muchas cosas. En sanidad, en educación lo hay en colegios concertados, o las carreteras no las hacen funcionarios, las hacen empresas. No pasa nada, no tiene por qué pasar nada. Otra cosa, y esas empresas lógicamente tienen que ganar dinero porque si no, no podrían funcionar. Otra cosa es que haya una mala praxis para aumentar ese beneficio. Si eso es lo que ha ocurrido en el hospital de Torrejón, se deben depurar todas las responsabilidades, porque eso es lo que no puede ocurrir. La inspección que ha hecho la Comunidad de Madrid dice que pues, las listas son inmejorables y que no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso. Creo que es un poco precipitada. Las conclusiones parecen positivas para la Comunidad de Madrid, pero creo que es muy rápido. Una vez que ya hayan podido investigarlo todo y sacar esas conclusiones, quizás ha sido forzado. Yo creo que se tiene que investigar y depurar absolutamente todas las responsabilidades. Y de sanidad en general, yo soy usuario de la sanidad pública madrileña y de la educación de mis hijos, lógicamente. Y es un mantra que siempre ha repetido la izquierda. Yo llevo en Madrid desde el año 97, llevo escuchando lo mismo siempre. La izquierda sigue sin gobernar en Madrid, por los motivos que sean, y la sanidad en Madrid, bueno, mi experiencia es que funciona razonablemente bien o no peor que en otras comunidades autónomas, pero que siempre se habla más de Madrid porque hay un interés político evidente, sobre todo ahora por quien preside la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso. Dicho esto, Hospital de Torrejón, lo que se haya hecho mal, que se depure las responsabilidades necesarias y como si se le tiene que quitar la concesión a la empresa que lo gestiona, si es que ha habido una praxis que se ha traducido en un mal servicio médico para los pacientes, que eso es lo principal y lo fundamental. El problema, Chicote, es que aquí, en nombre de la colaboración público-privada, se está haciendo una cosa que no tiene nada que ver con eso. Claro. Porque si fuera solo en la sanidad, pues puede ser una casualidad. Si fuera solo en Torrejón, sería una casualidad. Cuando tú ves que todos los rectores de las universidades públicas tienen que salir a manifestarse porque han estrangulado la financiación de las públicas, mientras que ha eclosionado una gran cantidad de universidades privadas, cuando tú ves que la última residencia de mayores pública en Madrid se hizo hace 28 años y todo el mundo tiene que ir a las residencias privadas porque no hay públicas, y cuando tú ves que sistemáticamente se habilitan mecanismos para que estas empresas se forren, yo te he dejado hablar, permíteme. Por ejemplo,
Cada paciente... Aún no te había interrumpido. Cada paciente que no es de la zona, el hospital privado gana más. ¿Qué hacen? A los de Móstoles los mandan a Leganés, a los de Leganés a Torrejón, a los de Torrejón. Eso es una barbaridad que solo busca rentabilizar. Se están quedando con los pacientes más rentables, que se oyen los audios, dejando los que no son rentables para la pública. Eso no tiene nada que ver con proteger a la gente ni con un servicio público. Tiene que ver con que la administración, lejos de ser neutral, está trabajando para las empresas privadas. Y eso me parece mucho más grave. La enseñanza, si me permites, las universidades, lo conozco, eso sí lo conozco mejor que la sanidad porque soy profesor universitario. No es verdad que haya un, no sé, que se reúna ahí un cenáculo y diga vamos a acabar con la educación pública y las universidades públicas, maltratarlas para que las privadas se forren, ni nada parecido. No, eso no existe. Y además, una universidad privada no perjudica en nada a una universidad pública. Mira. Es decir, el alumno o los padres del alumno que deciden enviar a su hijo a una universidad privada y pagar la pasta que vale, lo que hacen es, para empezar, liberar plazas en la pública. Sabes que estamos con los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Es que estamos Harían falta 300 millones de euros para recuperar el nivel de financiación que tenía la universidad pública hace 10 años. Eso es estrangular la financiación pública. Eso es abrir el campo de negocio. Un segundo, permitidme. Como hay un medio de comunicación al que le han colado varios goles y por tanto como casi todo lo que se filtra se descontextualiza. Lo que pido es que en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos, sobre todo si no se tiene en cuenta el problema de rencillas que hay entre ellos, pero que no ha bajado a la gestión del hospital. ¿Has oído las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que el audio está descontextualizado? Si te parece, por si hay algún espectador que anda un poco desorientado, vamos a escuchar, en primer lugar, el primer audio que destapas en el país, el audio que monta todo este escándalo. Lo oímos. La idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones, ¿vale? Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Desde luego, la afirmación es tremenda y es lo que es. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué entorno se producen estas declaraciones? ¿Es una reunión del ex CEO, porque ya ha dejado su cargo? ¿Con quién? Pablo. Bueno, ha dejado su cargo, él sigue siendo CEO, lo que pasa es que se ha desvinculado del hospital de Torrejón, pero como CEO de Ribera sigue siendo. Esto es una reunión con... Eso es una reunión con una veintena de directivos. Evidentemente no está la reunión entera, la reunión entera es mucho más larga, pero el contexto es un contexto que nosotros explicamos. A lo mejor no se ha leído la presidenta de la Comunidad de Madrid la noticia, pero nosotros este contexto lo explicamos. Él pinta un contexto muy negativo para los resultados del hospital, dice que el hospital no es rentable, que no lo va a ser nunca, y que por eso necesitan hacer todo esto. Entonces, ese es el contexto. Aquí lo que nadie va a poder decir, ni nadie, ni la presidenta, ni Pablo Gallard va a poder decir es que él no dio la orden de aumentar la lista de espera, porque la hemos escuchado todos, que él no dio la orden de comprobar qué procesos eran más contributivos al EBITDA, o sea, cuáles eran más rentables, porque la hemos escuchado todos, y eso es lo realmente importante. Es que no solo eso, es que estas órdenes... Nosotros no solo publicamos después de oír los audios, después de comprobar el contexto, es que yo aparte recabo documentación donde estas órdenes están por escrito. Pablo. Hasta ahora simplemente lo habíamos mencionado, pero para dejar claras las cosas, justamente esta tarde en El País hemos publicado una de esas instrucciones por escrito. Pablo, que si queréis os las puedo leer, está ahora mismo en nuestra página web. Te voy a preguntar, Pablo, enseguida por esa información, pero para no despistarnos y tener todo el mapa y todo el dibujo, si te parece, vamos a oír, porque esto es interesante, un audio que hoy, quizá no lo han oído nuestros espectadores, ha distribuido el entorno de este hombre, de Pablo Gallard, del grupo Ribera Salud, diciendo que esta parte se os había olvidado contarla. Pero claro, también es verdad que lo que nos mandan es un fragmento, no nos mandan el total de la reunión. Podríamos alegar y acusarles de lo mismo. Vamos a oírlo. Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero.
Desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva. Y la pregunta, Pablo, es si esto forma parte de la misma reunión, si son compatibles las dos cosas, las dos afirmaciones. Sí, esto forma parte de la misma reunión. La reunión, él habla mucho y tiene mucha literatura, y de hecho le invito a que lea mi texto, el texto de la información en la que yo publico por primera vez los audios. Hablo de este contexto en el que él dice que el hospital de Torrejón tiene problemas y que necesitan hacer esto porque él dice que no recibe suficiente dinero de la Comunidad de Madrid. Igual, si la presidenta de la comunidad escuchase el audio entero, vería que realmente, de alguna forma, echa la culpa a la Comunidad de Madrid de que no tienen dinero suficiente para atender bien a los pacientes. Pero es que esto es adorno, esto es literatura. Aquí lo importante es: ¿se dio la orden para subir la lista de espera? Sí. ¿Se dio la orden para priorizar determinados procesos y determinadas patologías? Sí. Él dice por debajo de la lista de hospitales públicos, evidentemente, porque es que estos hospitales no pueden estar por encima de la lista de los hospitales públicos, porque entre otras cosas lo que ganan dinero es captando pacientes de esos hospitales públicos que acaban yendo a los hospitales privados de Madrid, y es por lo que ganan dinero, por esos pacientes no cápita que sí son rentables. Pablo, esa información a la que estás aludiendo y la que provoca todo el escándalo a través de ese audio, efectivamente, como me estabas contando anteriormente, existe por escrito, es decir, esa orden está escrita y ese documento, lo vamos a ver, compañeros, lo has hecho público en una información que firmas también de hace escasos minutos, donde publicáis ese reglamento, esa orden que está por escrito. Es una orden, es una de las varias que tengo. Yo tengo, cuando yo tuve acceso a los audios, también recibí, o sea, corroboré que esas órdenes no solo eran esa reunión aislada, sino que era una cosa sistemática y que esas órdenes estaban por escrito. Esta es una de ellas, hasta ahora no lo hemos publicado porque cuanto más detalle y cuanto más se sepa de quién son las órdenes, hacia quién van, pues más se compromete a las fuentes. Pero bueno, hemos pactado publicar este fragmento para que sepan que si quieren venir a por pruebas tenemos más. Tenemos estas órdenes por escrito, tenemos las órdenes de la reesterilización, las tenemos también por escrito, y eso que pone ahí en letra pequeñita lo que dice: sobre este tema ya me han pasado los pacientes que tenemos en peritoneal, y según el último listado creo que sí tenemos pacientes no cápita en esta modalidad, cuando, como comentamos en la reunión mayúscula, no se deben incluir pacientes no cápita en diálisis peritoneal. Aquí lo tengo. Y al parecer esta instrucción estaba clara. Pues para sorpresa de nadie, cuando el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid vuelve a colapsar, esta vez para pasmo de toda España, viendo cómo se mercadea impunemente con la salud de los madrileños en este caso, la señora Ayuso decide salir a hacer de abogada de Rivera Salud, en vez de salir a hacer de abogada de los madrileños y de las madrileñas, que es lo que todos esperaríamos, ¿no? Llevamos años denunciando que hay un sistema que está pensado no para cuidar de la gente, no para proteger la salud, sino para garantizar beneficios de lobbies muy potentes que incluso se han permitido el lujo de sentar a un representante en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que viene directamente de trabajar una década en Quirón, y nos decían que no había pruebas. Ahora hay pruebas, pero ahora nos dicen que es un caso particular. Cuando se les demuestra que no es un caso particular, que hay dinámicas establecidas de exprimir los presupuestos de la Comunidad de Madrid para que se lo lleven crudo estas empresas, nos dicen que en otros sitios también pasa. A mí me parece una absoluta desvergüenza y creo que marca un antes y un después en la historia política de la Comunidad de Madrid. Andrea Levy, Partido Popular. Bueno, cuando se habla de la consejera, se habla de una persona que es médico, que es radióloga, reconocida internacionalmente, ha recibido un premio justamente esta semana. Dicho esto, yo creo que ha sido clara la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se va a tener que esclarecer absolutamente todo lo que ha podido pasar en el hospital de Torrejón, pero bueno, se han dicho algunas cosas de suma gravedad, como que se está reutilizando material sanitario como los catéteres, que eso me parece que es una auténtica barbaridad, sobre todo porque pondría en el foco a los especialistas sanitarios, a los enfermeros, que yo creo que ninguno, y no hay prueba de ello después de
de más de 40 inspecciones que ha tenido este hospital a lo largo de todo este año, que esto se estuviera haciendo de este modo, que sería tan grave para la salud de las personas. Insisto, hasta ahora no había ninguna denuncia con respecto al funcionamiento de este hospital. Lo que es un clásico es que la izquierda lleva más de 20 años, todos aquellos años que no gobiernan en la Comunidad de Madrid, intentando malmeter, intentando desprestigiar el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, que casualidades tiene 6 de los 10 hospitales más valorados y con mejores datos de todo el sistema sanitario español, y lo hace además en una semana, digámoslo todo, que hay una huelga de médicos indefinidos contra la ministra de Sanidad, contra Mónica García, por el Estatuto Marco, condiciones laborales que les quieres aplicar. Esto no es un problema de la izquierda, es que la izquierda no es un problema de la izquierda, es que tú has oído, como ha oído todo el país, que hay CEOs de Rivera Salud diciendo que había que engordar las listas de espera para ganar más dinero. Que a los directivos que han denunciado eso, que no es la izquierda, no eran de Más Madrid, directivos de Rivera Salud que denunciaron eso, les han despedido. Hemos escuchado Tú no una puedes venir aquí conversación a hablar de que la izquierda tiene un problema con esto. Quien tiene un problema con esto son los madrileños, para los que se supone que trabajáis, que son los que os pagan el sueldo. Por eso este sistema ha sido valorado de abogados y es valorado de estas por los empresas. No es verdad. No deberíais estar haciendo de abogados de los madrileños, Mira, que son los que os pagan el sueldo. En primer lugar, hemos escuchado una conversación parcial, no íntegra. La persona afectada ha dado a conocer en el día de hoy toda la conversación, y en ningún caso todas esas cosas que se dijeron, se aplicaron en el hospital de Torrejón. Ni ha tenido un aumento de las listas de espera, ni todas esas cosas que se dicen se han llegado a aplicar. Porque las 40 inspecciones que se han hecho en ese hospital, más todas las inspecciones que se han hecho esta semana para comprobarlo, dan como veraz esa información. El informe de la Comunidad de Madrid es un informe que se elabora en 11 horas. En 11 horas no da tiempo a hablar con los CEOs a los que habían despedido, ni con los trabajadores que habían denunciado. Hace tiempo por tu gran experiencia. Yo sé que entre que se publica la información y que la Comunidad de Madrid emite ese informe pasan 11 horas. Me parece que 11 horas para hacer un informe sobre un caso tan escandalosamente grave, a mí me parece poco riguroso. Te cuento una cosa, este sistema, ¿sabes lo que pasa? Que este sistema no es exclusivo de la Comunidad de Madrid. No. Es un sistema que lo permite la ley, permite la ley. Primero, no lo prohíbe la Ley General del 86, y la Ley del 97, hecha por el Partido Socialista, lo permite. ¿Sabes qué pasa? A posteriori, yo no he escuchado que se quiera cambiar el sistema de consorcios y de gestión indirecta por ningún gobierno socialista, porque es más, este sistema se aplica en Andalucía. Cuando era consejera la ministra María Jesús Montero, decía que eso era una gran oportunidad de tener recursos de la privada en el sistema público. Por lo tanto, es un sistema que a los usuarios, y esos están en las encuestas de calidad, no dicen que no estén, de hecho, no estén satisfechos. De hecho, el Hospital Jiménez Díaz es el que tiene el mayor índice de satisfacción. ¿Sabes lo que pasa? Que estás pervirtiendo de manera maliciosa precisamente en la direccionalidad de una ley. Lo que estás diciendo es que el sistema de la ley del 97 lo que permite efectivamente es una gestión mixta. Pero lo que no permite en absoluto esa ley, lo que no permiten en absoluto es que se maltrate a los pacientes para que se haga negocio a costa de la vida de las personas. No sé dónde se ha maltratado. Y acabas de mentir. ¿Y sabes por qué acabas de mentir? Vale. Sí, porque has dicho que no había ninguna queja. Mentira. Ya en mayo hay quejas de los trabajadores precisamente de este hospital. ¿De los pacientes? Con respecto, no. Sí, de los trabajadores con respecto, perdóname, de los pacientes muchas veces van en las condiciones en las que se va. Y es dantesco, es grotesco que se esté jugando con la vida en Madrid. Ninguna vida. Sí, se está jugando. Y no solo se está jugando en el hospital de Torrejón de Ardoz, se está jugando en muchísimos otros hospitales. Porque ¿sabes lo que estás haciendo? Estáis enriqueciendo a los lobbies, sanitarios a costa de que las personas tengan que esperar meses y meses y meses. Tienes a muchos pacientes de cáncer esperando durante meses a que se les hagan las pruebas. Y se te mueren. No, la Comunidad de Madrid, eso es mentira. Todo lo que digo es mentira. Los datos. Pero no los datos. Y los estáis falseando hasta tal punto, porque este hospital dices, no, es que tiene una buena nota. Perdona, es el peor hospital valorado. Y no lo digo yo, lo decís vosotros. Hombre, cogete los datos de la Comunidad de Madrid, lo decís vosotros. Luego no perviertas de manera maliciosa las leyes y la direccionalidad de las mismas. Pues yo creo que no hace falta ser como muy inteligente para entender lo que está sucediendo, y es verdad que no sucede solo en la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que la Comunidad de Madrid fue pionera y
es donde la velocidad de estos procesos es más alta. Rivera Salud o el Grupo Quirón no son empresas familiares, son grandes grupos empresariales con una fuerte financiación detrás, que buscan lógicamente rentabilizar esas inversiones. ¿Cómo lo hacen? Estábamos oyendo al compañero del País que lo estaba explicando perfectamente. Una de ellas es priorizando a los pacientes rentables. Otra de ellas son los pacientes no cápita, es decir, que te atiendo, si eres de Móstoles, aunque yo tenga el hospital en Alcalá, y a la inversa. Entonces hay un flujo de pacientes que van por todos los lados. Curiosamente, este año la Comunidad de Madrid ha ocultado esa transferencia de pacientes en la memoria del SERMAS. Primer año que eso no aparece, cuando es un proceso que se viene incrementando de forma alarmante durante los últimos años. La Cámara de Cuentas estableció que el mismo tratamiento quirúrgico, cuando la Comunidad de Madrid se lo encarga a un hospital público o se lo encarga a la Fundación Jiménez Díaz, es 7 veces más caro en la Fundación Jiménez Díaz. La Cámara de Cuentas estableció esto. Le cuesta 7 veces más a la Comunidad de Madrid. Es un enorme negocio y, por tanto, el hecho de que después miembros del entorno muy cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid estén recibiendo comisiones millonarias de estas empresas que les permiten vivir en áticos de lujo, con coches de alta gama, creo que es algo que no se puede separar de toda esta cuestión. Y yo entiendo cuando decíais, es que necesitamos pruebas. Bueno, creo que es bastante contundente todo lo que está saliendo. No es habitual ni es fácil. Lógicamente no tenemos un vídeo de Isabel Díaz Ayuso a carcajada limpia en el ático repartiéndose el pastel con todos los gerifaltes de la sanidad privada. Pero lo que estamos viendo es bastante clarificador, y es una vergüenza. Vamos a ver, antes se ha dicho por aquí que el caso estaba zanjado para la Comunidad de Madrid. Esto no es cierto. De hecho, siguen las inspecciones. Lo ha dicho la propia presidenta. No, entre otras cosas porque la semana que viene hay una reunión de la consejería. Pero ella lo daba por zanjado. Pero a ver, yo estoy de acuerdo con Mai, perdóname Andrea, y te dejo hablar enseguida, en que yo creo que ha habido un cambio de tono o de argumentación de una Díaz Ayuso que ayer salió, después por cierto de 48 horas de silencio, vamos a llegar hasta el final, vamos a inspeccionar el hospital, va a haber que depurar responsabilidades, a hoy que ya, de alguna forma, lo que está diciendo es que esto se está instrumentalizando, que es una cortina de humo del gobierno. Es una vendetta interna. Y que era un tema de rencillas. Hoy quizá le ha quitado más importancia con respecto a lo de ayer. No sé si va por ahí lo demás. En cualquier caso, quería puntualizarlo porque a mí me ha parecido que ha habido un cambio de tono. Andrea, perdón. Vamos a ver, es que yo creo que hay que diferenciar lo que es los audios que se han conocido y que esta investigación se tiene que producir hasta llegar a las últimas consecuencias, si fuera necesario, en el tema de la concesión. Y otra cosa es determinadas cuestiones que también se han dicho en los últimos días que tienen que ver con la salud de los pacientes, como por ejemplo la reutilización de materiales, hasta en 10 ocasiones materiales que pasan por la sangre de los pacientes, o que habían restos humanos en las camas de los pacientes, que creo que esto es una salvajada que no permitiría ningún facultativo, ningún médico que se produjera en el hospital, y que no ha habido hasta la fecha, y con todas las inspecciones que ha tenido este hospital, conocimiento del asunto durante este tiempo. Yo creo que se tiene que investigar y que evidentemente los audios pues no son nada buenos, ni dicen nada bueno de cómo se gestiona este hospital, y claro que se tiene que investigar, pero este es insisto, este es un sistema que está pensado, el sistema de la colaboración, justamente en mejorar, os leo para lo que sí, mejorar la eficiencia y la calidad del sistema y garantizar la universalidad y la sostenibilidad. Pues está funcionando como un tiro. Pero es que el sistema cuando está habláis de todo esto, cuando habláis de todo esto en la Comunidad de Madrid, estáis hablando que los hospitales de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid representan el 9% de todo el sistema de hospitales de los 42. Y cada vez se comen una parte mayor del presupuesto. Y sin embargo, fíjate la cantidad de pacientes que atienden. A mí lo que me importa de los datos de la sanidad es que los hospitales públicos estén bien financiados, pues no es que crezca el número de hospitales públicos, que es el caso de la Comunidad de Madrid, y que hablemos también de los médicos, que hablemos también de por qué de 15.000 plazas que se han ofertado este año para especialistas, nos faltan 6.000 médicos. Pues mira, en la Comunidad de Madrid es donde más se pagan a los médicos. Enseguida vamos a echar la vista atrás y vamos a ver cómo esto no ocurre solo, perdona Zaida, no ocurre solo en la Comunidad de Madrid, que es un modelo, por cierto, que viene desde el año 97, en otros países europeos, con una legislación que se pone en marcha durante el gobierno de Aznar, con los votos no solo del PP, sino del resto del arco parlamentario. Pero vamos a